Las voces contrarias son como un címbalo dentro de nosotros para querer apagar la palabra de Dios en nuestras vidas. Esas voces contrarias comienzan a trabajar. Esas voces contrarias comienzan a lacerarnos. Esas voces contrarias a veces tienen el poder de paralizarnos. Esas voces contrarias a veces tienen el poder de destruirnos. Esas voces contrarias son las voces de Satanás. Son las voces de los demonios diciéndote que te paralice, diciéndote que tú no lograrás, diciéndote que tú no estás bien. Pero hoy yo invito a alguien en Peniel para que le suba el volumen a la palabra que Dios le dio, para que le suba el volumen a la palabra que Dios le profetizó, para que le suba el volumen a todo lo que ha escuchado que Dios dijo de ti. Dios te va a abrir el buen tesoro del cielo. Dios te hará sobreabundar en bienes. Dios hará cosas grandes a través de ti. Dios te hará ser bendito en el campo. Dios te hará ser bendito en la ciudad. Hay alguien que levante las manos y reciba las bendiciones que Deuteronomio 28 tiene para ti. Deuteronomio capítulo 28. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre toda las naciones de la tierra. Dice el verso 9: te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardare los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en su camino. Gloria al Señor. Dice el 12: te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en tu tiempo, y para bendecir cada obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumpla. El tema que traemos en esta tarde es siguiendo las instrucciones. Siguiendo las instrucciones. Cuando hablamos de seguir las instrucciones, estamos hablando de seguir estatutos, estamos hablando de seguir normas, de seguir leyes y de seguir mandamientos. Este tema, gloria al Señor, es muy poderoso porque hay beneficios por seguir las instrucciones, y a su nombre. Cuando seguimos las instrucciones, nosotros evitamos morirnos fuera de tiempo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted compra un medicamento en la farmacia, ¿qué tiene el medicamento? Tiene instrucciones. Cuando usted va a hacer un edificio, que usted tiene que leer un plano, que también son instrucciones. Cuando usted compra una lavadora, una licuadora o un electrodoméstico, usted también ve que en la caja de ese artículo hay instrucciones. Hay simplezas que nosotros usamos en la casa, pero quiero darles noticia, y es que hasta los desodorantes tienen instrucciones. Entonces, cuando nosotros seguimos las instrucciones, evitamos alergia, evitamos ser contagiados, evitamos sobredosis, evitamos dañar el electrodoméstico. Y si las cosas tan insignificantes tienen instrucciones, a ti que te hizo Jehová de los ejércitos, ¿tú crees que te hizo sin una instrucción previa? ¿Tú crees que no te creó mandamientos, que no te creó parámetros a seguir, que Él no estableció estatutos para que tú también te rigiera por ello? Es por ende que el hombre actualmente está cayendo en un abismo. ¿Sabe por qué?
Porque no ha seguido las instrucciones. El libro de Proverbios es claro cuando dice que el avisado ve el mal y se esconde, pero que el necio pasa y sufre todas las consecuencias. Nosotros no somos necios, nosotros somos avisados en el mundo de lo simple, pero tenemos que entender que para ser guiados mediante las instrucciones tenemos que ser guiados por el Espíritu, tenemos que ser instruidos por el Espíritu, tenemos que ser amonestado por el Espíritu, tenemos que andar en el Espíritu y a su nombre. El libro de Deuteronomio, su capítulo 28, donde acabamos de leer, en sus primeros versos habla de las bendiciones que nos van a perseguir, pero esas bendiciones no van a llegar a tu vida porque sí, porque el primer verso que leímos dice: si tú oyeres atentamente la voz de Dios para obedecerla. Este verso me estremeció, porque hay gente que quiere escuchar voz de Dios, hay gente que quiere que Dios le profetice, hay gente que anda detrás de palabra. ¿Para qué tú quieres la palabra que Dios te va a dar si cuando la palabra se vuelve en instrucción tú terminas haciendo lo que te conviene? ¿Para qué tú quieres la instrucción que Dios te da si tú al final no vas a obedecer lo que Dios te ha mandado hacer? Hay gente que su vida es un fracaso porque está haciendo cosas de Dios pero sin Dios. Hay gente que está divorciada de lo que Dios le ha dicho que haga. Hay gente que está desconectada del propósito de Dios en su vida. Hay gente que ha olvidado las instrucciones. Hay gente que tiene bendiciones retenidas. Hay gente que no está siendo bendecido al nivel que Dios planificó porque está ignorando las instrucciones. Este pasaje bíblico no es el único pasaje que habla sobre hombres y mujeres de Dios registrados en la Biblia que fueron victoriosos porque siguieron las instrucciones. Probablemente en el tiempo de Noé era un hombre que estaba siendo murmurado por la gente por seguir instrucciones que Dios le había dado. Dios le dijo: construye un arca, pero como con tanto tiempo sin caer agua sobre la tierra. Ahora Noé se inventa de que va a construir un arca. Ahora Noé dice que va a construir un arca para salvar una generación, y fue el escarnio y la burla de toda una nación. ¿Sabes por qué? Porque Noé obedeció sin ver diagnóstico. Noé obedeció sin ver pronóstico de lluvia. Noé fue obediente a lo que Dios le dio, y a él no le importó que lo tuvieran como loco. Probablemente a ti también te están teniendo como loco por seguir las instrucciones, por ser obediente al mandato, por tener gallardía y decir: yo lo voy a hacer porque eso fue lo que Dios me dijo, y a su nombre. Me llama la atención es que Noé fue instruido por Dios para construir un arca. Pero en aquellos tiempos la ingeniería y la ciencia no estaba tan avanzada para que le pagaran a un ingeniero o a un arquitecto para que ayudara a Noé con las medidas del arca. Y me llama la atención todas las instrucciones que Dios le da, y le dice: le vas a hacer tanto de codo, le vas a hacer tanto de ancho, de este lado va a ser la puerta, de este lado va a ser una ventana. Y Noé, como un loco común, comenzó a construir con instrucciones divinas lo que Dios le dijo que haga. Y me llama la atención algo, y esto es impactante. Usted se imagina que Noé hubiese desobedecido y algún hueco en el arca hubiese quedado abierto, algún espacio hubiese quedado, algún huequito, el agua había entrado al arca y hubiera consumido y hubiera exterminado una generación completa. Pero Noé, obedeciendo las instrucciones,
salvó una generación completa. Dios, le digo, la hará así y la hará así. Lo que pasa es que Dios no actúa como tú actúas. Probablemente el proyecto que Dios te está diciendo que levante es un proyecto que no es muy lindo para la gente, pero es el proyecto con el que Dios va a bendecir generaciones futuras. Probablemente tú no le ves color a ese jardín. Probablemente esa tienda que Dios te dijo que levante, tú no le ves ninguna iniciativa, tú no le ves ningún avance, tú no ves ningún desarrollo en el ministerio que Dios te dijo que levante. Pero si Dios te dijo eres adorador, si Dios te dijo eres predicador, si Dios te dijo eres salmista, si Dios te dijo te llevo a las naciones, si Dios te dijo lo voy a hacer contigo, sigue siendo guiado por las instrucciones. A veces estamos paralizados porque yo quiero que el cristiano entienda que la brújula más poderosa que lo puede guiar es la palabra de Dios. La palabra de Dios es inequívoca en todo lo que te va a dictar. La palabra de Dios es inequívoca en todo lo que te va a designar. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es dirección. La palabra de Dios te va a reivindicar. La palabra de Dios te va a hacer reverdecer. La palabra de Dios te hará rectificar. La palabra de Dios traerá cambios a tu vida. Esas son las verdaderas instrucciones. Esas son las verdaderas instrucciones que cambian vida. Esas son las instrucciones que le salvan la vida a todo el que está en tu entorno. Sin palabra no hay vida. Sin palabra no hay dirección. Sin palabra no hay liberación. Sin palabra estamos perdidos. Dios le habla al pueblo de Israel en el capítulo 28. Y yo me imagino aquel pueblo decepcionado porque no veía la bondad de Dios en sus días. Yo no sé cuántas veces ha llegado decepción a tu vida. Yo no sé cuántas veces tú piensas que estás parado en el mismo lugar. Yo no sé cuántas veces tú sientes que los hombres te han decepcionado. Yo no sé cuántas veces tú sientes que el sabor de tu vida no te está dando el sabor que tú entendías que debía de tener. Yo no sé si tu mundo es gris. Yo no sé si tú necesitas una palabra de fortaleza. Pero aquel pueblo se encontraba paralizado porque las bendiciones de Dios no estaban llegando. Las bendiciones de Dios estaban detenidas. Pero me llama la atención el verso 1. Y yo puedo canalizar y decir que aquel pueblo estaba escuchando mucha palabra profética. Aquel pueblo estaba escuchando mucho profeta de las redes. Aquel pueblo estaba escuchando mucha gente que hablaba cosas vanas. Pero Dios no quería que ellos solamente escucharan la palabra. El Señor le dice: si oyeres atentamente mi voz para obedecer lo que yo te doy, si oyeres atentamente mi voz para obedecer mi precepto, si tú te detienes a escuchar voz de Dios, las voces contrarias no van a tener efecto. Si te detienes a escuchar voz de Dios, las voces de Satanás se van a callar. Libramos batallas graves y de alto nivel por voces extrañas que llegan a nuestro espíritu. Hay voces que te dicen: tú no vas a llegar. Hay voces que te dicen: quítate la vida. Hay voces que te dicen: tú no vas a llegar a ningún lado. Hay voces que te dicen: ¿para qué tú naciste? Tú no sirves para nada. Pero escucha atentamente la voz de Dios como tu diseñador y tu instructor, que te dice: alcanzará la elevación de las alturas de las montañas. Donde está la gente en Peniel que sabe que el lugar en donde está no es el lugar de su destino, porque Dios lo eleva, porque Dios lo lleva más alto, porque Dios hace sus pies como de sierva y lo hace andar en las alturas. No nos atrasemos en la desobediencia por no seguir las instrucciones divinas.
No nos atrasemos en el tiempo y en el reloj profético de Dios por no atender a lo que Dios nos está diciendo. Hay gente que conoce la palabra profética del vecino. Hay gente que conoce la palabra que Dios le dio al tío. Hay gente que conoce la palabra que Dios le dio al barrio. Y la palabra que Dios te dio a ti, ¿dónde tú la guardaste? Simplemente la escuchaste y no la pusiste por obra. Simplemente la escuchaste y la guardaste. Pero Dios quiere que todos los mandamientos que Él te prescriba, tú lo tomes en cuenta y obedezca. ¿De cuántas bendiciones nos estamos perdiendo por no escuchar y obedecer la voz de Dios atentamente? Mi alma adora la presencia del Señor. Dice que si la oyes y obedeces, bendito serás en el campo y bendito serás en la ciudad. Bendito serás en tu entrar y bendito serás en tu salir. Bendito será mientras trabajas, pero también será bendito mientras estás en reposo. Bendito será cuando emprenda y bendito será cuando no tengas que emprender. Bendito será cuando sientas a Dios y bendito será cuando le sigas obedeciendo. Dice su palabra que abrirá Dios su buen tesoro, el cielo, y caerá la lluvia sobre tu vida. Hoy el tesoro de Dios cae sobre tu vida por obedecer sus preceptos. Satanás quiere mantenernos entretenidos en escuchar voces contrarias. Las voces contrarias son como un címbalo dentro de nosotros para querer apagar la palabra de Dios en nuestras vidas. Esas voces contrarias comienzan a trabajar. Esas voces contrarias comienzan a lacerarnos. Esas voces contrarias a veces tienen el poder de paralizarnos. Esas voces contrarias a veces tienen el poder de destruirnos. Esas voces contrarias son las voces de Satanás. Son las voces de los demonios diciéndote que te paralice, diciéndote que tú no lograrás, diciéndote que tú no estás bien. Pero hoy yo invito a alguien en Peniel para que le suba el volumen a la palabra que Dios le dio, para que le suba el volumen a la palabra que Dios le profetizó, para que le suba el volumen a todo lo que ha escuchado que Dios dijo de ti. Dios te va a abrir el buen tesoro, el cielo. Dios te hará sobreabundar en bienes. Dios hará cosas grandes a través de ti. Dios te hará ser bendito en el campo. Dios te hará ser bendito en la ciudad. Hay alguien que levante las manos y reciba las bendiciones que Deuteronomio 28 tiene para ti. Hay un grave peligro en no aprovechar los versos del capítulo 1 al capítulo 8, porque si no obedece esos siguientes versos, entonces los versos correspondientes dicen las maldiciones que te van a caer por la desobediencia. Yo quiero invitarte a seguir las instrucciones, porque seguir las instrucciones te va a librar de enfermedad. Seguir las instrucciones te va a librar de malas influencias. Seguir las instrucciones te va a librar de que vayas al infierno. Te va a librar de que seas maldito. Te va a librar de que tu familia sea maldita. Obedecer a Dios, obedecer sus preceptos, te hará una mujer bendecida, te hará un hombre bendecido, te hará una mujer llena de gloria, te hará una mujer de naciones. Satanás quiere que tú pases por alto los versos de Deuteronomio 28
del 1 al verso 8. ¿Sabes por qué? Porque si tú ignoras las bendiciones que Dios te quiere dar por el simple hecho de tú obedecer, más adelante yo quiero que tú leas cuando tengas tiempo todas las maldiciones que te van a perseguir por tú no obedecer la voz de Dios. Hay gente que su vida es seca, hay gente que su vida es arisca, hay gente que su vida no tiene avance, hay gente que ya entró en la panorámica de las maldiciones. ¿Sabe por qué? Por desobediente. ¿Sabe por qué? Por no escuchar voz de Dios. ¿Sabe por qué? Por no acatarse a sus estatutos. Bíblicamente no hay un hombre que siguió las instrucciones y su vida no fue altamente bendecida. Rebosera nanaya lebosén.